Buenos días a hermanos de todo el mundo. Soy el pastor misionero doctor Patricio Agurto Espinosa, ecuatoriano, por ahora en Europa, desde donde les estoy compartiendo la palabra de Dios, en este caso, de que Jesucristo es el agua viva. ¿Y por qué es el agua viva? Todo lo que vamos ahora a enunciar está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, la única que vale. Pero antes de compartir esta palabra, quisiera presentarles mi nuevo libro que se llama Riquezas en Cristo. Este libro está publicado por Amazon, ¿no? Y aquí les voy a dejar, luego, en el primer comentario, les voy a dejar el link con el cual pueden acceder a este libro, que está muy barato, por cierto, unos $7, pero que contiene muchas verdades, todo a la luz de la palabra de Dios. Un capítulo exclusivo para el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y toda la historia de la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente lo más relevante, con énfasis final en la salvación. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que Jesucristo nos dijo para alcanzar la salvación? La vida eterna. Y Él justamente es la vida eterna. Este canal se denomina la vida en la Biblia y se basa en lo que Jesucristo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Es decir, no dijo, yo soy un camino, hay otros. No, yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, hay otras verdades. No, él dijo, yo soy la verdad, la única verdad, que está consignada aquí en su palabra. Yo soy la vida. No hay otra forma de alcanzar la vida sino a través mío, la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras no tomemos el agua viva que nos da Jesucristo, no alcanzaremos la salvación. Ese es el fondo de este mensaje. Bien, para lo cual vamos a iniciar con lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice en la palabra de Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pastor, pero es que los humanos escribieron, sí, 40 judíos, solo judíos, ninguno de otro pueblo, ningún gentil, porque para Dios solamente hay dos pueblos, los judíos y los gentiles, punto. Los judíos, quienes son nacidos en Israel, tienen sangre israelita, son judíos de nacimiento, ¿no? O judíos por parentesco, pero que son judíos, tienen sangre judía. Y los gentiles, que somos del resto de los pueblos, a ellos les encomendó la palabra de Dios. Inspirado siempre por el Espíritu Santo. Una cosa es que yo me ocurra ahorita y diga, a ver, yo soy apóstol, lo cual es una mentira, ¿no? Pero digo, es que se me apareció el angelito Gabriel, así como se le apareció a Mahoma, dice que, o a José Smith de los mormones, lo cual es una mentira, porque esa no es palabra de Dios, esa es palabra de hombre, inventada, de modo que no tenemos que hacerle caso. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿En dónde es que aparece por primera vez esta agua de vida de la que estamos hablando? En Génesis 2:8-10, al comienzo de la Biblia, ahí comienza. Comienza con el agua de vida que es Jesucristo. Vamos a ver por qué. Dice en Génesis 2, del 8 al 10, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan del cual comieron Adán y Eva y con eso maldijeron a la tierra? Y en el 10,
Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Es decir, algo muy importante. Edén no es lo mismo que huerto de Edén. El Edén es una cosa, el huerto es otra. El huerto está dentro del Edén, sí, pero el Edén es el gran territorio, es el territorio enorme que Dios escogió para el Edén. El huerto de Edén es una parte de ese Edén. Es como si Dios tiene una casa enorme, ¿sí? Y en el patio de esa casa, Él planta el huerto de Edén. Esa es la comparación. Entonces, el territorio era enorme. No se sabe dónde todavía, pero yo tengo mi teoría que luego les comparto. Pero ahí dentro estaba el huerto de Edén. Y de ahí, del Edén, salía un huerto, un río para regar ese huerto. Es decir, pasaba por ese huerto, el río. Y luego se repartía en 4 brazos. ¿Conocemos los nombres de esos ríos? Sí. Más adelante dice que se llamaban Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Eso dice más adelante la Biblia. Pero nosotros conocemos del Tigris y del Éufrates, que nacen, por cierto, muy lejos del uno del otro, no nacen en el mismo río, no. Nacen en Turquía ambos, pero muy distantes, a muchos cientos de kilómetros de diferencia. Y luego, al final, casi en el Golfo Pérsico, se unen, al final ya. Es decir, hay aquí hay una contradicción. Y como sabemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces debe estar ese huerto, no donde dicen en Mesopotamia, por ahí donde estaba Irak, en el actual Irak, sino en algún otro lado. Y eso es lo que vamos a descubrir más adelante. Bien, el huerto, el desierto de Judea no fue siempre el mismo. El desierto de Judea no siempre fue el mismo. ¿Por qué? Antes era como el huerto de Edén. Si ustedes viajan desde Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, hasta el Mar Muerto, todo eso es del desierto de Judea. ¿Que por qué se llama desierto? Porque no tiene agua. Y ahí ustedes ven, en hora y media de viaje más o menos, al lugar más profundo de la tierra, a 400 metros, bajo el nivel del mar, al muerto. Ustedes ven todo desierto y solamente unas cuantas casitas por ahí, asentamientos de beduinos y más allá más beduinos y nada más, eso es todo. Los beduínos son nómadas a quienes el gobierno de Israel les permite que vayan, como ahí no vive nadie, ellos se apropian de un sitio, por un momento ahí se dedican al comercio, tienen ahí sus ganaditos, sus caballos, sus cosas, y viven del comercio, y luego de un tiempo se van a otro lado, y así viven, nómadas, los beduinos. Pero no hay nada más, no hay agua, que eso es lo más importante. Pero eso no fue siempre así. En Génesis 13:10, ¿qué es lo que vemos? Cuando Abraham, el patriarca Abraham, el que inició el pueblo de Israel, el cual fue bendecido en Génesis 12, con una tierra, Canaán, que es donde ahora está Israel, eh, una nación Israel, una bendición Jesucristo, que iban a ser del pueblo de Israel. Entonces, cuando se iban a separar con su sobrino Lot, porque ya tenían demasiado ganado y había peleas entre los pastores de bando y bando, entonces Gabriel le dijo, bueno, tú escoge, ¿a dónde vas? No podemos ir juntos. Escoge tú a dónde vas, al norte, al sur, al este o al oeste. Y como él le dio a escoger, dice en Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como el huerto de Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Qué sacamos como conclusión de esto?
que antes esa tierra, el desierto de Judea y todo lo que bordea el Jordán, en donde tuve la bendición de bautizarme, porque hace un año tuve la bendición, no digo suerte porque no creo en la suerte, todo es obra de Dios. Tuve la bendición de ir a Israel y quedarme ahí unos buenos 2 meses. Y ahí me bauticé en el Jordán, ¿no? Bueno, todo eso es realmente desierto, no hay nada, no hay agua. El Jordán riega, pero el Jordán es un riachuelo chiquito nomás. Cualquiera diría es un riazo. No, no, no. Es un río chiquito. La orilla se ve al otro lado. Yo tengo fotos ahí bautizándome. Y realmente no es un río tremendo, ¿no? Para que riegue todito eso. No. El Jordán es un río insignificante, digámoslo así. Pero muy, materialmente, pero espiritualmente muy significativo, porque allí se bautizó el Hijo de Dios. Y el Jordán pues está en toda la Biblia, en toda la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán, el general sirio, comandante de las fuerzas de Siria, que estaba con lepra y le dijo a Eliseo que le cure? Bueno, Eliseo le manda a decir, mira, zambúllete 7 veces en el Jordán y serás sano. Y él dijo, en este rito, en este riachuelo me mandan a... No, pues en Siria hay muchos ríos más lindos, más preciosos. ¿Cómo me ha de mandar así? Pero era la voluntad de Dios. Cuando él obedeció la primera, la segunda, la tercera zambullida, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no es que se curó en la quinta, en la cual se fue curando poco a poco, no. En la séptima, cuando ya cumplió, porque 7 es un número perfecto, el número de Dios, en la séptima zambullida salió. Y su carne era como la de un niño. Se curó totalmente de la lepra. Entonces, eso era como el huerto de Edén. ¿Por qué? Debe haber habido algún río, algo que riegue, porque un desierto, ¿no? El significado de desierto no es que es pura arena, como el desierto de Gobi, como ustedes se imaginan el Sahara, etcétera. No, es un lugar donde no hay agua, eso es todo, un desierto. Y ahora no hay agua. Antes sí había, por eso está que era como el huerto de Edén, como el huerto de Jehová. Bien, entonces, en todo caso, perdón, no sé si ustedes hayan leído esa parte de Primera de Reyes, cuando ya iba a morir el rey David, ¿no? Y su hijo, el primero Adonías, se quería apropiar del reino, quería usurpar el reino. Cuando ya había Dios primero, y luego David decidido que Salomón sería el rey. Es más, que él sería el que construya la casa de Dios, el templo, el primer templo de Jerusalén. Entonces se acercó Betsabé, la mamá de Salomón, y le dijo, mi rey, tú sabes que Adonías está usurpando el trono, ya le están llamando rey, pero ¿qué pasa del ofrecimiento que le hiciste a mi hijo Salomón? Entonces, ese rato, en Primera de Reyes 1:33, ¿qué pasó? Y el rey les dijo, o sea, David les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes de su nombre, Gijón? Es uno de los ríos que están perdidos. Ya sabemos, Tigris de Éufrates, Pisón, no hay rastro, y Gijón asoma aquí. ¿Es coincidencia? La Biblia no tiene coincidencias. Aquí hay un torrente de Gijón, hay un manantial de Gijón. Entonces, mi teoría es de que en Jerusalén estaba el huerto de Edén. Ahí era el huerto de Edén. Y de ahí salía ese río
que regaba el huerto de Edén y se dividía en 4 brazos. Uno de ellos el Gijón, otro el Pisón. Hay que ver qué es lo que... El Tigris y el Éufrates. ¿Ok? Amén. Entonces, nosotros sabemos entonces que sí hay un lugar que se llama Gijón. Ahora bien, después de unos años, después de unos cuantos años, Israel y Jerusalén en especial fue invadida o fue sitiada primero y quería invadir el rey Sennacherib, el rey de los asirios. Eso está en Crónicas, Segunda de Crónicas y también Segunda de Reyes. Pero el rey Ezequías, que fue muy bendecido por Dios y hasta le dio 15 años más de vida, recordarán ustedes, cuando él iba a morir. Este rey Ezequías, que era excelente rey, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cuando Sennacherib iba a invadir Jerusalén? Bueno, a la final no tuvo ningún éxito, porque vino un ángel y les mató a todos, les enfrentó unos con otros, y el derrotado regresó a Siria, y en el templo sus propios hijos le mataron a Sennacherib. Así paga Dios a los enemigos de Israel. Así pagará Dios a todos los enemigos de Israel actuales. Este rey Ezequías dice en 2 de Crónicas 32:30, este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías de todo lo que hizo. Es decir, este manantial de Gijón estaba ubicado en lo que es actualmente el lado oriental de Israel, que se llama el Valle de Cedrón, ¿no? Por la planta que conoció Cedrón. Cedrón, Cedrón en hebreo quiere decir tinieblas. Y ese Valle de Cedrón es el que divide Jerusalén del Monte de los Olivos, en donde Jesucristo vendrá en su segunda venida, ya presencia, parucía, vendrá por segunda vez en gloria para regir a las naciones con vara de hierro, como dice su palabra. Y vendrá con nosotros, con los santos. Y no santos porque no pequemos, porque hemos sido, como dije al comienzo, apartados para Dios. Pero por nuestro corazón, porque hemos puesto nosotros la fe en Dios, porque nos hemos arrepentido, porque hemos reconocido que somos pecadores delante de Dios. Hemos reconocido, el que no reconoce no tiene perdón. Reconocido. Y una vez reconocido, hemos creído en el Evangelio. Creído en el Evangelio que está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles pecados? Todos, pasados, presentes, futuros, desde Adán hasta el último hombre que vivirá sobre la tierra. Para los que creemos. Para los que no creen, pues Jesucristo mismo les dijo en Lucas, en vuestros propios pecados moriréis. Pero nosotros no. Hemos sido apartados. Por eso somos santos, no porque no pequemos, porque somos santurrones, no, porque Él nos ha apartado del lugar de las tinieblas donde estábamos al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y nos ha sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día en que Él nos arrebate a los cielos. Entonces, Ezequías, volviendo al tema, Ezequías cubrió el manantial de Gijón. ¿Por qué? Porque él sabía que se iban a apoderar primerito quienes les traten de invadir o sitiar la ciudad, por lo menos. Se iban a apoderar del agua. Entonces él desvió el agua, envió desde Gijón hacia, ¿qué? Hacia el estanque de Siloé, Shiloah en hebreo, hacia el estanque de Siloé. Y ya vamos a pasar a ver qué es lo que pasó en el estanque de Siloé. Condujo desde el lado oriental hacia el occidente, adentro de la ciudad, dentro de la ciudad. Y por eso fue Ezequías prosperado en todo lo que hizo, como dice la palabra de Dios.
Perdón. Ya está comenzando a hacer un poquito de frío aquí en Europa. Perdón. Entonces, en Segunda de Reyes 20:20 dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque, el de Siloé, y el conducto, y metió las aguas de la ciudad, no está escrito en el libro de las Crónicas de Reyes de Judá. Ese conducto es una obra de ingeniería tremenda para esa época. Un acueducto, no tubería, porque en ese tiempo no había tubería, acueducto que desvíe ese torrente de Gijón hacia el estanque de Siloé para reservar el agua en caso de ataque a la ciudad, en caso de sitio a la ciudad. Entonces, él metió las aguas de la ciudad hacia el lado occidental. Si ustedes conocen Jerusalén, pues el lado oriental está como digo, el valle de Cedrón, donde salía el torrente, y ese torrente fue desviado al lado occidental, al otro lado, donde está el estanque de Siloé. Entonces, vamos a ver qué pasó. No se olviden este nombre, ¿no? Siloé quiere decir enviado. Ya vamos a ver quién nos dice eso. Entonces, en Juan 9, del 6 al 7, hay un bonito pasaje en el cual Jesucristo hace uno de sus tantos milagros aquí en la tierra. Encuentra a un hombre ciego y sus discípulos dicen, bueno, este es ciego, ¿por qué? Por culpa de él, de sus padres, del pecado de quién, no. Jesucristo dice, no es del pecado de nadie. Esto ha hecho mi Padre para que Él se glorifique en mí y yo me glorifique en el ciego. Entonces, ¿qué pasó? Juan 9:6-7 nos cuenta. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, Jesucristo le envió a que se lave en el tanque del enviado, en el estanque del enviado. No le envió, ándate a lavar en el Jordán, ándate a lavar en otro estanque, en un grifo, no. Específicamente en el estanque de Siloé, Shiloah en hebreo, que traducido es ahí, Juan nos dice algo muy bueno, enviado, quiere decir enviado. Juan siempre nos da, el apóstol Juan siempre nos da más pistas, siempre nos da más enseñanza, más condumio al asunto. Enviado. Entonces, Jesucristo le envió al tanque del enviado, disculpen la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que así como había un estanque en el cual Jesucristo podía enviar a esa agua a que recobre la vista un ciego, asimismo Dios, el Padre, envió a su enviado, a su Hijo, para que nos venga a dar a nosotros vista espiritual, porque estábamos ciegos. Antes de la salvación éramos unos ciegos, unos sordos y hasta unos mudos, disculpen los términos, pero así éramos antes de la salvación. Él nos dio la vista espiritual, Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios y por su sangre, por su muerte sacrificial en la cruz. Él es el enviado entonces. Ahora bien, en Juan 4 también hay otro bonito pasaje en donde Jesucristo, que era judío, se encuentra con una mujer samaritana. Y ustedes saben que en el tiempo del rey Salomón, después del rey Salomón, se divide en dos el reino. Al norte, el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y al sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y no se podían llevar los del norte con los del sur porque los del sur les juzgaban, les decían que los del norte eran unos perros, les decían perros. Se habían juntado con otras especies, con otras naciones, se habían mezclado y de hecho las 10 tribus que estaban al norte desaparecieron del mapa.
Solo subsistió la de Judá y Benjamín, que estaban al sur. No se podían ver, pero Jesucristo le habla a la mujer y le dice, dame de beber. Dice, ¿cómo? Un hombre como tú le habla, en primer lugar, a una mujer, que no podían hacer eso, y luego a una samaritana. Entonces le dice, tengo sed, dame de beber. Y ella, pues, le da de beber. En ese caso, él le dice, yo tengo el agua con la cual nunca tendrás sed. Y ella le dice, dame esa agua, Señor. Y en el 13 y 14 él le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Él es el agua de la vida. Con esa agua nosotros no volvemos a tener sed espiritual. Él es el agua que calma nuestra sed. Él es el agua de vida. Dice, yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Es el agua de vida eterna, Jesucristo. Bueno, todo el mundo habla realmente de que de esa fuente, de ese río que saldrá de Jerusalén en los últimos tiempos, en la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor. No en el arrebatamiento, sino en la segunda venida del Señor, cuando Él empiece sus 1000 años de reinado sobre la tierra con nosotros, cuando Él empiece el reino milenio. Joel 3:18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Judá, capital Jerusalén, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim es el mismo que el valle del Mar Muerto. Es conocido también como el valle de Sittim. Allí están actualmente ciudades como Sodoma y Gomorra, que ya no existen obviamente, solamente las ruinas, la sal de ahí y todo. Está otra ciudad maldita, porque esa ciudad fue maldita y toda la tierra fue maldita después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otra ciudad destruida que fue maldita y que no dijo Dios que nunca más va a ser construida y se cumplió, es la ciudad de Jericó. Actualmente ustedes van a Jericó y es una enorme ciudad. Dice que es la ciudad más antigua del mundo porque tiene 10.000 años de antigüedad. Ahí dice a la entrada, esta ciudad es la más antigua del mundo porque tiene 10.000 años de antigüedad, dice un rótulo ahí. Yo tengo unas fotos también con eso. Y ustedes toman un teleférico de ahí al Monte de las Tentaciones. Jesucristo anduvo, recordemos, 40 días y 40 noches ayunando y orando en el desierto. Y en ese monte es donde el diablo le tentó. Y ya sabemos lo que pasó. Jesucristo, con la palabra de Dios, pues le mandó al infierno. En ese monte actualmente existe un precioso monasterio judío, cristiano ortodoxo, ortodoxo griego, ortodoxo griego, y es muy bonito, y de ahí se puede divisar la ciudad destruida de Jericó, ya unas pocas cosas nomás ahí, un murito medio raro nomás ahí, unos muritos, pero ahí está, y ahí no se volvió a construir nada. En otro lado es la que está ahora la ciudad de Jericó, distante de ese lugar. Entonces, esa, esa tierra fue por el pecado, fue desertificada. Es lo mismo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué pasó? Dios maldijo la tierra. Espinos y cardos obtendrás. Con el sudor de tu frente labrarás la tierra. Con dolores parirás y serán tus preñeces.
Y también le maldijo a la serpiente, a Satanás. La mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar, o sea, el talón. Eso se refiere a la lucha permanente, que desde ese momento existe una lucha espiritual entre Satanás y Dios, o al revés, entre Dios y Satanás, porque Dios es primero. Y entre, sobre todo, la mujer y Satanás. Satanás no puede ver a las mujeres, no les quiere, no les puede ver. Es un machista, 100%, porque de la mujer nació Jesucristo. Entonces, es una lucha espiritual, como dice en Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. La lucha es siempre entre Dios y Satanás. Satanás no quiere que se cumpla la palabra de Dios. No quiere que se cumpla esto, estas verdades escatológicas, es decir, de los últimos tiempos. Él no quiere que se cumpla eso. Y está haciendo lo posible para que no se cumpla. Por eso todo el mundo actualmente está contra el Estado de Israel. Por eso todo el tiempo los palestinos y los de Hamas y Hezbollah y los yenemitas, los hutíes, han querido destruir a Jerusalén. Irán está atrás de todo eso. No quieren. Porque el momento en que se cumplan las escrituras, ¿no? Tan con Satanás, se acabó, ¿no? Game over con Satanás. Él no quiere eso. Él tiene poco tiempo y ahora está haciendo lo posible para poner a todas las naciones contra Israel. Y eso es profético, eso lo dice aquí la palabra de Dios. Eso en algún momento lo veremos más adelante. Bien. Entonces, también Ezequiel 47:1 profetiza lo mismo. Dice, para ponernos en contexto, en Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí algunas aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ojo, oriente, el monte de los olivos. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El profeta Zacarías dice que cuando Cristo ponga sus pies en los montes de los olivos, este monte se partirá en cuatro prácticamente, en dos al norte y al sur, y en otros dos al este y al oeste. Y ahí se formará una especie de canales. En todo caso, continuemos con esto, ¿no? Ya sabemos, aguas salían debajo del umbral hacia el oriente, siempre hacia el oriente, hacia el mar muerto, hacia el mar muerto. Y continúa en el 7, en el 7 hasta el 10 y hasta el 11 vamos a leer, dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río, en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar. Bien. Y en el 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es decir, por esos canales que se van a formar, ¿no? ¿No? Y seguramente ese es el río que se divide en cuatro después. Es decir, miren lo que es la Biblia, ¿no? Todo lo que empieza es como un círculo.
después se cierra en el mismo sitio. Lo que empezó en Génesis termina en Apocalipsis en el mismo lugar. Por eso digo yo, que el lugar donde empieza la humanidad está en Jerusalén. Y ahí es donde va a terminar la humanidad también. Donde empieza la historia humana y donde termina la historia humana. Es la ciudad bendita de Jerusalén. Por eso tenemos que orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén y bendecir al pueblo de Israel siempre. Entonces, por ahí correrán las aguas y regarán todo ese valle. El valle que es ahorita desierto, todo será un valle porque es ahorita desierto, el valle de Sittim. Y todo el desierto de Judea se volverá como el huerto del Edén. Es más, esto me dejó a mí pasmado. Como dice la palabra de Dios, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrara en este río. ¿Qué quiere decir esto? Que ese río desembocará, obviamente, porque está mucho más abajo, bajará por, digamos, por gravedad hasta el mar muerto. Y el mar muerto, que ahora es muerto, resucitará. Es decir, ahora no hay peces en el mar muerto, no hay vida en el mar muerto. Cuando esas aguas lleguen, habrá vida. Y habrá tantos peces como hay en el Mediterráneo ahora, como dicen el gran. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi, que dice el 10, ¿no? Hasta en Eglaín, será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Cuál es el mar grande? El mar Mediterráneo. Amén. Una gran verdad. Eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y todo eso será para medicina, los árboles frutales. Esto también se replica ya como vamos a ver después en Apocalipsis, como vamos a ver, su hoja para medicina. En Isaías 51:3 se cumple la profecía de Isaías de 700 años antes de Cristo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Cambiará el desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. ¿Por qué soledad? Pues está solo. A Israel todo el mundo le va a abandonar, todo el mundo se va a confabular en contra de Israel. Y ahorita ya hay como 60 naciones en contra de Israel, que se está quedando solo. Pero ¿quién está atrás de Israel? Dios, Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso, el omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes, no importa el tiempo ni la distancia. Para él no hay tiempo, para él no hay distancia, porque él es el creador de los universos, el creador de lo visible e invisible, el creador de la vida y el creador de todo. Y como vemos, justamente él es el que resucita a las aguas y resucita a los muertos. Y él mismo resucitó a su propio Hijo, Jesucristo, para, con esa resurrección, él darnos la vida eterna. Isaías 12:1-3 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios de salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El 3, importante, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Él es la fuente de salvación. Jesucristo es la fuente de salvación. Él es el que nos ha dado el agua de vida para que salte para vida eterna. Y, como les dije yo al comienzo, la Biblia es como un rompecabezas primero. Si ustedes cogen solo una parte, un versículo, aparte, no van a poder interpretar. Si cogen más
versículos más y de otro lado, etcétera, ¿no? Sobre el mismo tema, ahí van a tener una idea. Y aplicando los principios de la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar lo que quiere decir la Biblia para nosotros en este tiempo, sobre todo. Ahí en Apocalipsis 22, del 1 al 2, encontramos otra vez lo que ya estaba escrito en Génesis 2, del 8 al 10, que leímos al principio. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La gente cree que el, el lugar eterno nuestro es el paraíso. Creen que es del cielo. No, señores. El lugar eterno para los salvos, en el cual moraremos para siempre, es la nueva Jerusalén. Es la nueva Jerusalén. Cuando Dios creó el mundo material y espiritual al mismo tiempo. Y obviamente una Jerusalén espiritual, ¿no? Y una Jerusalén celestial. Esas se separaron después del pecado de Adán y Eva. Se separaron. Porque aquí estaba Dios. Dios le hablaba cara a cara les hablaba a Adán y Eva. Y él les confrontó cara a cara y les dijo, ¿dónde estás? Y ellos oían los pasos de Dios y se escondieron. Porque el pecado causa, primero, que la gente se esconda, por vergüenza. Luego, que la gente muestre que está desnuda, muestre su desnudez. Y su deseo de cubrirse con obras. Eso es lo que hicieron Adán y Eva con las hojas de higuera. Quisieron taparse, pero eso no sirvió de nada, eso son obras humanas. ¿Qué hizo Dios? El primer evangelio. Mató a un animal inocente que no tenía nada que ver con ese pecado y les cubrió a ellos y les mandó sacando del huerto de Edén. Desde ahí no se vuelve a oír nunca más del huerto de Edén. Hasta acá prácticamente. Entonces, Dios tiene un propósito con Israel y tiene un propósito con su iglesia, que son diferentes. Yo no estoy de acuerdo con la teoría del reemplazo y la iglesia vino a reemplazarle a Israel porque Israel ya no es nada. No, Dios tiene su plan con el pueblo de Israel y ese plan terminará cuando los judíos se conviertan, como dice Zacarías. Me vieron a mí, a quien traspasaron, y ahí se convierten. Ahí termina Dios con Israel. ¿Y con nosotros cuándo termina? En el arrebatamiento, con la iglesia, en el arrebatamiento, que ya subimos al cielo y estamos eternamente con el Señor, primero en el cielo y luego en la nueva Jerusalén. Bajamos con Él a la tierra, reinamos 1000 años con Él y luego viene ya el juicio final. Los que no creyeron en Jesucristo, los no salvos, los que no están escritos en el libro de la vida, porque todos estamos inscritos en el libro de la vida desde que nacemos, esa es otra equivocación. No, no, es que yo solamente desde que fui salvo, no, desde que nacemos, tenemos todos la misma oportunidad, Dios es así de justo. El que no creyó, el que no se arrepintió, no reconoció que era pecador delante de Dios y no creyó en el Evangelio de Jesucristo, fue echado al lago de fuego, que no estaba en el libro de la vida. ¿Cuándo le borran el libro de la vida? Cuando se muere sin creer en el Evangelio. Sin haberse arrepentido y sin creer en el Evangelio, que son los dos pasos que Jesucristo nos manda en Marcos 1:15 para ser salvos. Es lo primero que le enseñó. ¿Cómo ser salvos? Obviamente. Y nosotros, en cambio, no seremos juzgados. Solamente pasaremos por el tribunal de Cristo para premiación, primer premio, segundo premio, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, medalla de cartón, yo qué sé, los premios que Dios tiene para nosotros, según nuestras obras, pero ya después de ser salvos.
Porque las buenas obras no son requisito para ser salvo. Las buenas obras son una consecuencia de ser salvo y que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Esa es la diferencia. De modo que ahí está el río limpio de agua vida, que es Jesucristo. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad que nos has dado de predicar esta palabra tuya a todas las naciones, Señor. Que llegue a los corazones y que muchos corazones hayan que se estén arrepintiendo y deseando esa agua de vida que es Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este amor que tú has puesto en nosotros, por esta palabra que has hablado siempre con el Espíritu Santo y con la Biblia en la mano. Gracias te damos por todos quienes están en este momento dando like a esta palabra y suscribiéndose a ese canal. Gracias te damos, Señor, para quienes también están adquiriendo este libro. Te agradecemos mucho, Señor. El libro Riquezas en Cristo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.